Una mujer pasa 6 días encerrada en la cámara acorazada de un banco, con un hombre armado a 1 metro de distancia. Cuando por fin logra hablar por teléfono con el primer ministro de su país, no le pide que la rescate. Le pide, con la voz firme, que la deje escapar junto con el hombre que la secuestró. Los psiquiatras dijeron que estaba enferma, que algo se le había roto en la cabeza. Pero el psiquiatra que inventó ese diagnóstico jamás habló con ella. Ni una sola vez, ni durante el secuestro, ni después, en los 40 años que ella pasó desmintiéndolo en público. Esto pasó de verdad en Estocolmo, en agosto de 1973, y le dio nombre a una palabra que hoy usas mal casi con toda seguridad: síndrome de Estocolmo. En los próximos minutos vas a escuchar el atraco real, minuto a minuto, con los nombres reales de las 4 personas encerradas en esa cámara acorazada, y vas a entender por qué la ciencia, medio siglo después, todavía no se pone de acuerdo en si ese síndrome existe. Estocolmo, jueves 23 de agosto de 1973. Poco antes del mediodía, un hombre entra al banco Kreditbanken, en la plaza Norrmalmstorg, en pleno centro financiero de la ciudad. Lleva una ametralladora escondida bajo el abrigo, una peluca y lentes oscuros. Se llama Jan-Erik Olsen, tiene 32 años, y está fugado de un permiso de salida de la cárcel. Olson dispara casi de inmediato dentro del banco. Hiere en la mano a un policía, Engemar Workfeld, que había llegado a los pocos minutos. Y ahí, frente a los empleados paralizados, grita en inglés una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los que estaban adentro: la fiesta acaba de empezar. Toma como rehenes a 4 empleados del banco: Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Sven Safström, y una joven de 23 años llamada Christine Enmark. Los encierra en la cámara acorazada del subsuelo, un espacio de apenas unos metros cuadrados, sin ventanas. Sus exigencias son concretas: 3 millones de coronas suecas, 2 armas, chalecos antibalas, cascos, un auto Ford Mustang con el tanque lleno. Y algo más, algo que ninguna autoridad esperaba. Pide que saquen de la cárcel a un hombre en particular y se lo traigan al banco. ¿Por qué alguien que acaba de cometer un asalto a mano armada pediría, como si fuera parte del rescate, que le entreguen a otro preso? La respuesta a esa pregunta es la que va a cambiar todo lo que pasa después, adentro de esa cámara. El hombre que Olson pide se llama Clark Olofsson. Es su compañero de celda, un criminal ya célebre en Suecia por entonces, y el ministro de Justicia, Lennart Heijer, autoriza algo que hoy sería impensable: sacarlo de la prisión y llevarlo directo al banco, como intermediario. Olofsson entra al edificio y, en vez de sumarse al plan de fuga con violencia, hace algo que nadie esperaba: se sienta con los rehenes, les habla con calma, los tranquiliza. Durante los siguientes 6 días, mientras la policía rodea la manzana entera de Norrmalmstorg, esas 5 personas, 2 secuestradores, 4 rehenes, quedan encerradas juntas, las 24 horas. En un espacio del tamaño de un living pequeño. ¿Cómo se sobrevive psicológicamente a 6 días encerrado con un arma apuntándote, sin saber si vas a salir vivo? Christine Enmark, la más joven de los rehenes, encontró una respuesta que décadas después ella misma explicaría con una claridad brutal. Se acercó a sus captores. Habló con ellos. Buscó cualquier gesto humano que pudiera sostenerla. Y algo de eso funcionó, al menos en lo inmediato. Olofsson la tranquilizó, le tomó la mano en algún momento, le dijo que todo iba a terminar bien. No era amor. No era síndrome de nada. Era, en palabras de la propia Enmark muchos años después, la única estrategia racional disponible para no perder la cabeza. Años después, Enmark dejaría el trabajo bancario por completo.
volvió a su pueblo natal, en el norte de Suecia, se rodeó de su familia, y decidió estudiar psicología. Terminó formándose como psicoterapeuta, la misma disciplina que, sin conocerla, la había diagnosticado desde lejos, y en 2015 publicó sus propias memorias sobre esos 6 días, con un título que es casi una respuesta directa al término que le pusieron encima. Pensalo un segundo antes de seguir, encerrado sin salida, con tu vida en manos de 2 extraños armados. ¿A quién le hablarías con más cuidado? ¿Al que tiene el arma en la mano, o a la policía que está afuera decidiendo cómo entrar? Porque acá está el giro que casi nadie conoce del caso real. Kristen and Mark no le tenía más miedo a sus secuestradores que a la policía. Le tenía más miedo a la policía. El 24 de agosto, al segundo día del secuestro, Mark logra comunicarse por teléfono con el primer ministro de Suecia, Olof Palme, en persona. Y en esa llamada, que quedó registrada, no le pide un rescate armado. Le dice que confía en Olofsson y en el propio Olsson más que en la policía que está afuera, y le pide textualmente que la dejen irse en el auto de fuga junto con sus captores. Palme se niega. Y esa negativa, sumada a la forma en que la policía maneja las siguientes horas, es exactamente lo que Mark después señalaría como el verdadero peligro, no los hombres armados que la tenían encerrada, sino las decisiones que tomaban, desde afuera, quienes se suponía que iban a salvarla. El sexto día, el 28 de agosto, la policía decide terminar el asedio. Perforan un agujero en el techo de la cámara acorazada desde el piso de arriba. Olsson, al verlo, dispara 2 veces hacia arriba y hiere a otro oficial. Minutos después, la policía responde con gas lacrimógeno directo hacia el interior de la cámara. En menos de una hora, tanto Olsson como Olofsson se rinden y salen con las manos en alto. Los 4 rehenes salen caminando por su propio pie. Nadie muere. Nadie queda con heridas permanentes. Olsson es condenado a 10 años de prisión. Olofsson, en cambio, es absuelto en una apelación posterior. La corte de Svea determina que en realidad ayudó a mantener con vida a los rehenes durante todo el encierro. Él mismo sostendría, el resto de su vida, que lo salvó. Con el asalto ya resuelto, sin heridos graves, sin muertos. El caso debería haber terminado ahí. Pero lo más extraño de esta historia recién estaba por empezar, y no tiene que ver con el banco. Tiene que ver con un hombre que nunca estuvo adentro de esa cámara acorazada. Se llama Nils Bejerot. Es criminólogo y psiquiatra, contratado por la policía sueca como asesor durante la crisis. Y después de ver desde afuera cómo los rehenes defendían a sus captores frente a las cámaras, arma un diagnóstico, bautiza lo que ve como Norrmalmstorg Syndrome, el síndrome de Norrmalmstorg. Hay un detalle que rara vez se cuenta cuando se repite esta historia en redes sociales o en películas. Bejerot jamás habló con Kristen and Mark, ni con ningún otro rehén. Nunca los entrevistó, ni durante el secuestro, ni después. Diagnosticó, a la distancia, un trastorno psiquiátrico que él mismo acababa de inventar, sobre personas a las que nunca les hizo una sola pregunta. El nombre viaja rápido. La prensa internacional lo traduce como síndrome de Estocolmo, y en pocos años deja de ser una nota de color sueca para convertirse en un término que se usa en todo el mundo sin que ningún manual de psiquiatría, todavía hoy, lo haya reconocido oficialmente como un diagnóstico real. Y acá es donde la historia da otra vuelta más. Porque el término no se queda enterrado en Suecia. Cruza el océano, y en Estados Unidos alguien lo convierte en una herramienta de trabajo. Pero antes de que el término llegara a las academias de policía, un caso todavía más famoso lo instaló para siempre en la conversación pública. Febrero de 1974.
Apenas 6 meses después de Estocolmo, la heredera Patty Hearst es secuestrada en California por un grupo armado, el Ejército Simbiónico de Liberación. Meses más tarde aparece en fotos empuñando un arma, participando de un asalto a un banco junto a sus propios captores. Sus propios padres, y buena parte de la prensa estadounidense, usaron la palabra recién importada de Suecia para explicar lo inexplicable. Decían que Hearst sufría síndrome de Estocolmo. Fue ese caso, más mediático y más cercano a Estados Unidos, el que terminó de convertir un incidente sueco de 6 días en un término que hoy conoce prácticamente todo el mundo. A fines de los años 70, el psiquiatra estadounidense Frank Ochberg toma el concepto y lo lleva a la FBI. Convence a los negociadores de rehenes de que, lejos de ser un problema, ese vínculo entre víctima y captor puede salvar vidas, si el secuestrador empieza a ver a su rehén como una persona y no como un objeto. Es menos probable que lo mate. La idea se enseña en Scotland Yard, en el FBI, en academias de policía de medio mundo. Y mientras tanto, en el cine y la televisión, el síndrome de Estocolmo se convierte en un recurso narrativo casi automático para explicar cualquier vínculo incómodo entre una víctima y quien le hizo daño, aunque la mayoría de esas historias tengan poco o nada que ver con lo que realmente pasó en ese banco. Y entonces llega el giro final, el que la propia Kristen Enmark repitió durante décadas frente a cualquier periodista que se lo preguntara. Ella nunca sintió lo que Bejerot describió. No hubo atracción hacia sus captores. Hubo una persona de 23 años, encerrada, tratando de sobrevivir con las únicas herramientas que tenía a mano, y decidiendo, con total lucidez, en quien confiar un poco más en cada momento. En 2016, ya como psicoterapeuta y con más de 4 décadas de distancia, lo resumió con una frase que vale la pena escuchar completa. Dijo que considera el síndrome de Estocolmo, tal como se lo aplicaron a ella, una forma de culpar a la víctima. Y hay algo más que vale la pena decir con la misma honestidad, incluso muchos de los detalles que circulan hoy sobre este caso, en videos, en artículos, en redes, están exagerados o directamente inventados con el paso de los años. Los propios historiadores que revisaron los archivos originales advierten que buena parte de lo que se repite sobre el romance entre Enmark y sus captores nunca estuvo respaldado por evidencia real. La historia verificable es la que acabas de escuchar, la de una llamada telefónica real, un diagnóstico hecho sin una sola entrevista. Y una mujer que pasó 40 años corrigiendo públicamente lo que un desconocido dijo de ella sin conocerla. Entonces, ¿qué dice la ciencia hoy sobre el síndrome de Estocolmo? La respuesta, medio siglo después, es incómoda. Nunca fue incluido en el DSM, el Manual Oficial de Diagnósticos Psiquiátricos que se usa en Estados Unidos. Un informe de la FBI de 1999, que analizó cientos de casos reales de secuestro, encontró señales del supuesto síndrome en apenas el 8% de las víctimas, y ese número baja a un 5% si se descuenta, simplemente, tenerle desconfianza a la policía durante el operativo. Y no es que la psicología no tenga ninguna explicación para lo que pasó en esa cámara acorazada. La tiene, pero es otra, y es más reciente. En 1981, los investigadores Donald Dutton y Susan Painter propusieron el concepto de vínculo traumático. Cuando hay un desequilibrio extremo de poder combinado con momentos alternados de amenaza y de alivio, el cerebro humano puede generar un apego intenso hacia quien controla ambas cosas sin que eso sea, en absoluto, una patología ni una elección irracional. Investigaciones más recientes van todavía más lejos y proponen directamente reemplazar el nombre, hablan de una reacción de apaciguamiento, el mismo mecanismo de supervivencia automático, no consciente, que hace que un animal deje de resistirse frente a un depredador para reducir el riesgo de un ataque letal.
Bajo esa mirada, lo que hizo Kristen Enmark en esa cámara acorazada no fue enfermarse. Fue exactamente lo que su cerebro estaba diseñado para hacer en una situación de vida o muerte. La periodista Jazz Hill, que investigó el tema a fondo para su libro sobre violencia doméstica publicado en 2019, lo resume de una forma directa, lo describe como una patología dudosa, sin criterios diagnósticos reales, y señala que buena parte de cómo se usó históricamente sirvió, sobre todo, para no creerle a mujeres como Kristen Enmark. 50 años después de esos 6 días encerrados en una cámara acorazada, el síndrome de Estocolmo sigue en el diccionario, sigue en el cine. Sigue siendo la primera palabra que aparece cuando alguien busca explicar un vínculo incómodo entre una víctima y quien le hizo daño. Pero la mujer que le dio nombre al término nunca estuvo de acuerdo con lo que ese nombre decía de ella. Y la ciencia, medio siglo después, tampoco termina de estar segura. ¿Vos qué crees? Si Kristen Enmark hubiera podido hablar con Niels Bejerot,